No existen los milagros, solo aquello que una hace. Palabras de la pintora polaca Tamara Rosalia Gurwicz-Gorzka, conocida como Tamara de Lempicka, quien nació el 16 de mayo de 1898, supuestamente en la ciudad de Varsovia. Tanto la fecha como su lugar de nacimiento fueron cambiados, ya que al ser su padre judío, se vio obligada a mentir al respecto para poder salir de Europa en 1939, huyendo del nazismo e instalarse en los Estados Unidos. Lo más probable es que naciese en Moscú, pese a que en sus biografías se hacen eco de su propio autoengaño en lo que a su vida se refiere. Nacer en un país como Polonia, que renacía de sus cenizas en medio de una Europa que se fragmentaba, le dotaba de cierto exotismo. Sus padres formaban una familia acaudalada y con gran prestigio social. Tamara era la mediana de los 3 hijos del matrimonio. En 1910 se establecieron en la ciudad suiza de Lausana, donde trabajaba el padre. Al año siguiente, de visita por Italia con su abuela, descubrió su pasión por el arte, en concreto el renacentista italiano, en los museos de Florencia, Venecia y Roma. Poco después, tras el divorcio de sus padres, la joven Tamara quedó a cargo de su tía Estefa, una mujer muy acomodada, residente en la ciudad de San Petersburgo. Con apenas 18 años y con una gran dote de por medio, se casó con el abogado polaco Tadeusz Lempicki, con quien llevó una lujosa vida hasta que en 1917 estalló la Revolución Rusa. Huyendo de los bolcheviques, en 1918 el matrimonio se instala en París, donde nace Kizet, su única hija, al tiempo que toma contacto y comienza a relacionarse con los pintores asociados al incipiente movimiento conocido como Art Deco, del que Tamara llegaría a ser uno de sus máximos exponentes. Ha pasado a la historia como la mujer que conducía un Bugatti verde, cuando en realidad su coche era un Renault amarillo. Arrebatadora, artista global, celebrity, pero sobre todo personaje. Quiso ser la más joven, la más interesante, la más glamurosa, y para ello utilizó todas las estrategias que tenía a su alcance. Hasta que el personaje que ella misma se creó se comió a la persona que era. En el París de los años 20, crisol de artistas europeos y norteamericanos hastiados que huían de su continente, Tamara fue una más. No quiso quedarse atrás y explotó su imagen de zarina rusa que ofrecía sexo a cambio de libertad y de dinero, pues sabía de sobras que era la riqueza en bienes materiales lo único que podía hacerle sentirse segura. Tamara era el cóctel ideal para seducir a los acaudalados americanos que huían del puritanismo reinante en la América de la ley seca. Era sexualmente libre y disfrutaba del alcohol y la cocaína con la tolerancia de su marido, quien tenía bien claro que no podía cortarle las alas de su libertad. Tamara lograba el milagro del equilibrio entre el ocio y el negocio, capaz de dormir a su hija todas las noches antes de salir a disfrutar de la ciudad y ponerse a pintar después con una increíble disciplina. A mediados de los años 20 era toda una celebridad. Sus cuadros se vendían sin problemas y su riqueza aumentó hasta que el crack del 29 le puso freno. Su estilo pictórico es una mezcla de futurismo y cubismo. Afirmó que su ídolo siempre fue Alberto Durero. No se involucró en el movimiento surrealista, dado que era profundamente machista. Las mujeres eran musas, y cuando a las musas les daba por pintar, sus cuadros eran robados por los pintores hombres o simplemente echados a la papelera de la historia del arte. Su obra cumbre, Autorretrato en un Bugatti verde, fue el encargo de la revista de moda Die Dame y constituye un homenaje a Isadora Duncan, quien falleció ahogada cuando el chal que llevaba puesto se enganchó en las ruedas de un Bugatti. Rápidamente, la imagen se convirtió en un icono por su mensaje feminista, una mujer sola conduciendo un coche potente.
En 1933, divorciada de su marido, se volvió a casar con uno de sus coleccionistas, el barón Kufner. Con esta boda, su vida cerró un círculo. Ya era aristócrata y rica. El auge del nazismo y la incipiente Segunda Guerra Mundial le hizo cambiar los salones de los palacios europeos por las mansiones de California, donde las estrellas del cine le dieron cobijo al matrimonio, en especial Dolores del Río y Tyrone Power. Con los años no había estrella musical o cinematográfica en Hollywood que no se vanagloriase de tener un Lempicka decorando alguna de las paredes de sus casas. Su última exposición fue en 1962 y tras el fallecimiento de su marido y de su yerno, madre e hija se trasladaron a Cuernavaca, en México. Tamara de Lempicka falleció el 18 de marzo de 1980 y sus cenizas fueron esparcidas sobre el volcán Popocatépetl. Sobre las palabras de su cita, yo pienso que no es acertada del todo. En mi opinión, los milagros existen, y no me refiero únicamente al plano individual, sino cuando simplemente empezamos a hacer lo que debemos, como sociedad, como colectivo, para todos nuestros semejantes. Eso es un milagro. Lástima que suceda muy de tarde en tarde.